Como siempre, les envío un especial saludo a quienes están conectados desde el exterior. Hoy día nos acompañan desde Argentina, de Alemania, España y México. Muy bienvenidos a todos. Espero sinceramente que todos se encuentren bien de salud en estos momentos tan complejos de tanta vulnerabilidad e incertidumbre a nivel mundial. Mis mejores deseos de bienestar para ustedes. Me presento, soy Pamela Andrade, gerente general de FEC, Familias Empresarias de Chile. Es importante que ustedes sepan cuál es el propósito de nuestra organización, el cual es potenciar y conectar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia de continuidad a través de las generaciones. Esto lo hacemos en un ambiente de confianza, de colaboración, a través de nuestros propios asociados, a través de las propias alianzas que tenemos con las universidades, instituciones y gremios a nivel nacional. Si alguno de ustedes está interesado en conocer más sobre las actividades que realiza FEC y sobre su misión, por favor no duden en contactarnos a través de correo, de nuestras redes sociales y nuestra página web. Hoy, Familias Empresarias de Chile quiere contribuir con este 11º webinar, el Protocolo Familiar en Acción, que esperamos sea de gran apoyo para las empresas familiares en evaluar su implementación y su estado de desarrollo. Quiero comentarles también que estamos grabando y que posteriormente les vamos a hacer llegar el acceso a esta grabación. También que la sesión está planificada para una duración de aproximadamente unos 60 minutos. Con el fin de facilitar la experiencia de todos durante el webinar, y para los que ingresan hoy día por primera vez, voy a realizar unas breves indicaciones sobre el uso de la plataforma Zoom Meeting en la cual estamos conectados. En relación al micrófono, el cual ustedes lo encuentran en el lado izquierdo inferior, les voy a solicitar que lo apaguen, ya que si ustedes lo dejan activado, realmente se escuchan todos los ruidos y distrae mucho. En relación al networking, que se da en forma espontánea en la sala, les sugiero identificarse con su nombre y apellido, de tal manera que podamos reconocernos. Esto es como cuando va uno a una conferencia, un seminario, un congreso, y a uno le dan la chapita, le ponen un cartoncito, de alguna manera es una forma de poder reconocernos dentro de la sala. Y esto, ¿cómo lo pueden hacer? Van a la ventana donde está su imagen, van a ver 3 puntitos en la parte superior derecha, y donde dice renombrar, pueden colocar su nombre y apellido. Las preguntas también las pueden realizar a través del chat. El chat se encuentra en la parte inferior de la pantalla de ustedes. Les vamos a pedir que pueden realizarlas durante toda la presentación. La idea es que al final vamos a contar con un espacio de unos 20 minutos en la cual tendremos un moderador invitado y será el espacio para preguntas y comentarios. Así que los invito a participar activamente realizando preguntas. Bueno, a continuación les voy a presentar a nuestra expositora. Ella es María de los Ángeles Lucero, es directora del Centro de Empresa Familiar, UCC, es directora en investigación y miembro del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, IADEF, miembro de International Family Enterprise Research Academy, speaker internacional, profesora de grado y posgrado, investigadora, autora y coautora y coordinadora de libros en la temática de empresa familiar. Consejera independiente en empresas de familia por más de 20 años. Tengo el agrado de dejar con ustedes a María de los Ángeles Lucero. Buenas tardes, María de los Ángeles. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a todas las familias empresarias de Chile por la invitación, en especial a Andrés y a Pamela, y por supuesto al doctor Fernández Nogales de España, que estará con nosotros en la moderación. Y muchísimas gracias a todos ustedes por el interés en este tema que me apasiona. Voy a compartir pantalla, Patricia. Bien, ¿pueden ver bien mi pantalla? Sí. 。  . 。 Bien. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 .
Patricia, ¿se está viendo Sí, bien? Perfecto. Pamela, Bueno, Pamela, Pamela, perdón. sí, sí, Un acto de fácil. Los Ángeles. Sí, Perdón, perdón. se ve perfecto. Perdón. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con este tema que quiero compartir con ustedes, el protocolo familiar en acción. Y para dar inicio, quisiera, bien como dijo Pamela, yo vengo del campo de la investigación, de la consultoría y también de la docencia, y he tenido el gusto de participar en algunas investigaciones sobre protocolo familiar en América Latina. Sí, mi tesis doctoral fue en protocolo familiar en Argentina y también he tenido el placer de poder replicarlos en otros países. Entonces, a la hora de hacer un protocolo familiar, tengo en cuenta algunas consideraciones particulares de lo que es hacer un protocolo en nuestras latitudes. Entonces, bueno, cuando nos toca hacer una protocolización en estos países, en América Latina, que también he tenido el placer de poder aportar en este proceso en otros países, nos encontramos ante unos países con una situación particular, muy parecida y característica, que son países que tienen empresas familiares en su mayoría en los primeros estadios generacionales, ¿sí? La mayoría de nuestras empresas, la masa crítica, se encuentra entre la primera y la tercera generación aproximadamente. Podemos encontrar algunas más longevas ya en cuarta, quinta y sexta. Pero ¿esto qué quiere decir? Que a la hora de hacer un protocolo, ¿sí? Nos encontramos con estas empresas familiares y familias empresarias donde sus vínculos, ¿sí? Son muy cercanos. Estamos haciendo protocolos entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos y tíos. Entonces tiene esta particularidad que todas estas cuestiones, ¿sí? Que vinculares en una familia empresaria, donde los lazos son tan cercanos, bueno, a la hora de hacer un protocolo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunas cuestiones, si nosotros hacemos protocolos muy blindados y no tenemos en cuenta estas consideraciones, bueno, los acuerdos quizás son un poco más difíciles de implementar. Otra cuestión no menor es que se trata de economías emergentes. Todas las economías dentro de Latinoamérica nos encontramos con economías emergentes en su mayoría, en donde, bueno, los modelos sí que nos vienen de los países anglosajones o europeos ya mucho más avanzados, no siempre se pueden implementar al 100% como vienen, sino que tenemos que hacer algunas adaptaciones. Por el otro lado, otro tema no menor es el aspecto cultural, ¿sí? En América Latina, la cuestión emocional hacia la familia, para nosotros, bueno, el tema emocional hacia la familia empresaria, la familia en general, bueno, es un tema no menor porque sabemos, bueno, la importancia que tiene para nosotros y en nuestros países esta cuestión. Y por último, no dejar de lado, que eso sí ya es una cuestión generalizada, pero creo que en estos países hay un micrófono abierto, perdón, está haciendo ruido, creo que es de Aldo, si lo pueden cerrar. Gracias. En estos entornos VUCA, ¿sí? Estos que ya parecía hace un año, hablábamos de los entornos VUCA como estos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos que parecían lejanos, pero bueno, hoy ya pareciera que vinieron para quedarse y que de alguna manera también esta característica hace que hoy el protocolo y los acuerdos dentro de la familia empresaria, bueno, adquieren mayor relevancia. Otro aspecto que tenemos en cuenta, ¿sí? A la hora de abordar un protocolo es desde qué mirada lo vamos a hacer, como familia empresaria y también quienes asesoramos y facilitamos estos procesos. Cuando nosotros hablamos de empresa familiar, ¿sí? Hay, digamos, como dos escuelas bien marcadas, ¿sí? Una, la quizás más tradicional y que es la que hemos abordado en un comienzo, que tiene que ver con estos dos subsistemas, empresa-familia, que en ese solapamiento, ¿sí? Se veía el conflicto. Entonces decíamos, bueno, son dos sistemas opuestos, porque sí tienen intereses quizá opuestos, pero pareciera que fueran contradictorios, entonces
se hacía más el protocolo con una visión de gestionar conflictos. En estos nuevos paradigmas y sobre todo también teniendo en cuenta las particularidades de nuestras empresas, la invitación es justamente ver lo contrario. En la oportunidad de hacer mi tesis doctoral, cuando me encontré a esta figura, me acordé, volví un poco a mi primaria en la escuela, y recordé que esto, en teoría de conjuntos, este solapamiento era el I, ¿no? Era lo que hace complementario, lo que estaba ahí en ese solapamiento, lo que hace complementaria a la empresa y a la familia. Y es lo que le hace fuerte. Entonces, a la hora de elaborar el protocolo familiar, la invitación es a no verlos como opuestos y contradictorios, sino que por el contrario, ver ese espacio en donde se combinan la empresa y la familia como esas fortalezas que nos hacen fuertes, y lo que nosotros es una invitación a hacer mediante el protocolo, bueno, en vez de pasar a hacer esos protocolos para gestionar conflictos, sino que por el contrario, estas reglas y estos acuerdos nos permiten gestionar la familia, ¿sí? Pudiendo ver en ese espacio las complementariedades y las fortalezas de esa familia empresaria. Dentro del mundo en que estamos viviendo, ¿sí? Nuestra empresa familiar también puede llegar a mutar su modelo de negocio, porque lo que nos está pasando hoy, ¿sí? Puede ser que tengamos que revisar nuestro modelo de negocio, y creo que eso ya vino para quedarse. Un caso muy, muy ejemplificativo de una empresa familiar que creo que conocemos todos fue el de Kodak, ¿sí? No supo adaptar su modelo de negocio en su momento, bueno, de ser una de las pioneras, de las líderes en el mercado fotográfico, bueno, perdió ese espacio. Entonces, justamente, decir, bueno, estos protocolos que ayuden y contribuyan a abordar estos nuevos paradigmas, pasando así de un concepto de empresa familiar a lo que nosotros llamamos familia empresaria. Eso lo vamos a ir abordando un poquito más a medida que vamos pasando por los distintos temas. Bien. Entonces, ¿cómo construimos ese camino juntos como familia empresaria a través de acuerdos, a través justamente de estos pactos de bienestar? Y a la hora de abordar un protocolo, tenemos en cuenta estas 4 variables que conforman a esa complejidad de la empresa familiar. Por un lado, vamos a analizar en dónde se encuentra esa empresa, en qué ciclo de vida está, si está en una etapa de desarrollo, si está en una etapa de crecimiento, de expansión, de madurez, o incluso en una etapa ya de reinvención. Consideramos también en qué momento se encuentra esa familia empresaria, si está en una etapa donde están los padres fundadores, o bien ya han ingresado los hijos a la empresa, o si se encuentran en una etapa ya de padres trabajando con sus hijos, o bien ya en una etapa de traspaso generacional y sucesión. Otra cuestión que tenemos en cuenta y abordamos es el patrimonio. ¿En qué instancia estamos? Si estamos en una etapa fundadora, si estamos en una etapa de sociedad de hermanos, o si estamos en una etapa ya de sociedad de primos, o en una generación superior. Y también una cuestión bastante importante para nosotros es tener en cuenta el desarrollo personal y profesional de cada uno de los miembros de la familia empresaria, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, atendemos a la hora de elaborar un protocolo, ¿sí? ¿Cuáles son en los miembros de una familia empresaria? Sabemos que el hecho de ser miembro de una familia empresaria, esto se nace en el seno de ese clan, por lo cual soy parte, ¿sí?, de esa familia empresaria, en donde hoy puedo no ser propietario, pero probablemente en algún momento puedo serlo, independientemente de que trabaje o no en esa empresa familiar. Entonces, ver, bueno, cuáles son las inquietudes y el propósito de vida de cada una de las personas, que también va cambiando a lo largo de los años, porque no es lo mismo el propósito de vida que pueda tener cada una de las personas que conforman esa familia empresaria a los 20 años, que a los 40, que a los 60, es normal, y según el ciclo biológico por el cual transita esa persona puede ser totalmente distinto. Entonces, a la hora de abordar estos acuerdos, ¿sí?, se tiene en cuenta, bueno, cuál es el desarrollo personal y profesional y en qué etapa
¿sí?, de su vida se encuentra cada una de estas personas, para que pueda hacer justamente una libre elección, pero desde esa libre elección que la persona realice, justamente, bueno, pueda garantizarnos esto, ¿no?, ese bienestar tanto para la familia como para la empresa. Entonces esa es la invitación, tenemos en consideración estas 4 variables a la hora de realizar el protocolo familiar. Entonces, en ese sentido, ¿sí?, la invitación justamente es, no hay una receta de protocolo, sino que cada familia pone las reglas de juego para su propia familia empresaria. Muchas veces cuando me toca dar clase me dicen, ay, Ángela, no tenés un modelo de protocolo o, o no puedo bajar de internet. Ahora yo voy a compartir un poco la metodología y los puntos que son prácticamente compartidos por todos, pero bueno, cada uno, ¿sí?, cada familia empresaria, y en esto que hablaba al principio, que tiene que ver justamente con la etapa en que nos encontremos como familia, a veces, bueno, las reglas de juego que podemos poner como entre padres e hijos, o las reglas de juego que podemos poner en una instancia de primos y tíos, y etcétera, bueno, los vínculos están muy cercanos y a veces desde la posición donde estamos a la ideal, hay un largo trecho en donde para poder consensuar y hacer estos acuerdos, bueno, necesitamos llegar a un punto intermedio. Porque estas reglas las ponemos todos como familia empresaria y es necesario, ¿sí?, que estén consensuadas. No, de nada nos sirve ponerlas por mayoría porque quien no esté de acuerdo o quede fuera de esa mayoría, probablemente a la hora de que tengamos que aplicar estas reglas a nuestro juego, muy probablemente, bueno, es posible que se vaya a poder generar algún tipo de inconveniente o conflicto. Entonces, bueno, no hay una receta, sino que son las reglas de juego que ponemos para nuestra familia empresaria en este momento de vida o del ciclo de los mismos. Entonces, de esta manera, como yo les comentaba, y yo hice mi tesis doctoral en protocolo familiar, pude entrevistar a más de 250 familias empresarias para poder hacer mi trabajo. Esto es un poco la visión que yo ya tenía en función a un poco las experiencias, pero de alguna manera para que esto tenga algún tipo de, digamos, validez, sabemos que hay que apoyarse en un método científico, y así pude afirmar, por lo menos para estas 200 y pico de empresas que entrevisté, esto que yo ya empíricamente venía aplicando. Entonces, en este sentido, para mí, el protocolo familiar es una herramienta de planificación estratégica de gobierno y gestión para la familia empresaria que va a quedar plasmada en un documento que abarca tanto temas relacionados a la empresa como a la familia, pero en donde esa familia empresaria pone de manifiesto la asunción de compromiso, ¿sí?, de poner en práctica esas reglas que ella misma acordó. ¿Con qué finalidad? Bueno, con el fin último de poder generar esa preciada continuidad al legado familiar a lo largo de las siguientes generaciones. Entonces, en este sentido, ¿sí?, como toda herramienta de planificación estratégica, ¿cómo va a ser esa metodología para que el protocolo familiar pueda cumplir con este fin? Bien, vamos a ver que vamos a iniciar en el proceso, cuando, ¿no?, ponemos en práctica la protocolización de una empresa familiar y una familia empresaria. Bueno, vamos a iniciar, y ahora voy a compartir estas etapas con ustedes. Iniciamos con una etapa de diagnóstico, para luego pasar al proceso de elaboración propiamente dicho, que es sumamente rico, pero muchas veces nos hemos encontrado con que ese protocolo quedó guardado en un cajón. Entonces, para que esta herramienta pueda cumplir con esa finalidad, es sumamente importante garantizarnos la implementación, y como también decíamos, bueno, puede ser que las reglas que podemos poner son unas determinadas, y como todo va evolucionando, ¿sí?, quizás a lo que acordemos hoy en un tiempo pueda quedar obsoleto, es necesaria su actualización, para que así esta herramienta pueda ser un instrumento vivo, dinámico y que sirva realmente para esta finalidad tan preciada como es la continuidad del legado familiar de la mano de una empresa rentable en crecimiento, ¿sí?,
y por el otro lado de una familia empresaria con vínculos familiares saludables y que se vean fortalecidos justamente por el hecho de trabajar todos juntos y pertenecer a esta familia empresaria. Entonces esta es la propuesta, y justamente también por eso les decía al comienzo que en esto de que nuestros vínculos, ¿no?, al ser empresas jóvenes y estar los vínculos familiares tan cercanos, bueno, esta herramienta me parece muy propicia, ¿sí?, para poder llegar a estos acuerdos, vista desde este punto de vista. Hay otros consultores, sí, que promueven protocolos más legalistas, más estructurados, más blindados, en donde, bueno, desde mi experiencia, no están ni bien ni mal, cada familia empresaria puede elegir qué tipo de protocolo se puede ajustar más a sus necesidades, pero bueno, yo desde este punto de vista, estos acuerdos en donde toda la familia empresaria podemos sentarnos a debatir cómo nos vamos a regir ante determinadas situaciones, me parece sumamente rica, porque de nada me serviría un instrumento para poder hacerle juicio a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, sino que justamente lo que estamos promoviendo, todo lo contrario, es un protocolo que sea vivo, que sea dinámico y que nosotros podamos ir ajustando nuestras reglas a medida también que como familia empresaria podamos ir adquiriendo la madurez para ir llegando a una profesionalización absoluta en lo que se refiere tanto a lo empresarial como en lo familiar. Sin embargo, desde mi experiencia, cada pasito que vamos dando, ¿sí?, realmente, yo digo, son como saltos cuánticos en la familia empresaria, porque a medida que vamos poniendo los temas sobre la mesa y los vamos acordando, bueno, realmente eso lleva muchísima tranquilidad, tanto para los negocios como para la propia familia. Entonces, bueno, inicio con la fase de diagnóstico, ¿sí?, que es el primer paso que vimos, que pude compartir con ustedes recién, y cómo es ese diagnóstico. Bueno, este mapeo o diagnóstico, ¿sí? Ay, perdón, se me fue. ¿Qué analizamos? Bueno, en relación a la empresa, en la etapa de vida que esté, si está como les decía, en una etapa de desarrollo, de crecimiento, de expansión, o ya es una empresa madura, entonces, bueno, su tamaño y la forma de organización puede llegar a ser distinta. ¿Qué grado de profesionalización tiene? Cuando yo hablo de profesionalización, hablo en relación a las buenas prácticas del management, no a profesionales externos que puede haber o no, pero si no, ¿sí? ¿Cuál es la estructura que tiene? Si tiene organigramas, descripción de puestos, etcétera, etcétera, porque nos va a servir esto. Cuando hablemos, por ejemplo, de la incorporación de las nuevas generaciones, si nosotros no tenemos descriptos, por ejemplo, los puestos en donde van a entrar esas nuevas generaciones, bueno, es necesario que algunas herramientas dentro de lo que es lo empresarial, ¿sí? O si queremos, en el caso, por ejemplo, del traspaso generacional, donde empezamos a delegar funciones en las siguientes generaciones, bueno, por ahí la importancia que tiene también tener la estrategia clara, tener indicadores de gestión, tener un tablero de comando. Entonces, bueno, todas estas cuestiones que hacen importante para después cuando nos sentemos a hablar de los acuerdos, bueno, vamos a estar apoyadas en todas estas herramientas que ya la empresa familiar pueda tener, o que acordamos cuál va a ser el grado de profesionalización al cual quieren llegar, también para poder implementar este protocolo familiar de manera eficiente y efectiva. Y también lo que tiene que ver con los órganos de gobierno empresariales, propiamente dicho, que bueno, tienen que ver así con la distinción de la propiedad, la dirección y la gestión. Si estos tres hombres, los que en etapa fundadora suelen estar juntos, bueno, cómo se están tomando las decisiones y cómo se está haciendo el seguimiento en cada uno de estos órganos, para después poder llegar en la instancia ya de la elaboración del protocolo, es decir, que la familia empresaria puede debatir cómo quiere que esto sea. En relación a la familia, bueno, un poquito hacemos un análisis según la complejidad. No es lo mismo una familia, digamos, en primera generación, donde quizás está mamá, papá y dos hijos, o una familia en segunda, aunque tampoco hay una receta, porque me ha tocado hacer un protocolo familiar con un papá, mamá, pero con 8 hijos, en donde algunos están y otros no. Entonces el grado de complejidad
bueno, en cada familia es distinta, ¿sí? Y hay que analizarlo. Bueno, las generaciones que están conviviendo también. ¿Cuál es el estilo de comunicación en esa familia? Porque el protocolo básicamente se asienta mucho en esta herramienta. Y bueno, y también cuál es la posibilidad, si analizamos un poquito también, esto de decir, bueno, cuál es la posibilidad del cumplimiento de acuerdos de esta familia empresaria. Por lo menos en Argentina, si el protocolo no tiene validez legal, entonces, bueno, para poder arribar a una herramienta, a un documento, en donde esté todo consensuado, ¿sí? Y bueno, y tener como esa tranquilidad, que la familia empresaria se quede con esa tranquilidad de que estos acuerdos se puedan cumplir. Por eso también hablo de la importancia del consenso y no de la votación. Son estas reglas que todos pusimos, que nos pusimos de acuerdo, y que, como siempre digo, aunque tuviera validez legal, el protocolo no sería un instrumento idóneo para hacerle juicio a mi mamá, a mi papá, aunque ya vamos a ver que algunos de los puntos que acordamos en el protocolo sí es importante que pasen a instrumentos legales, como por ejemplo el acuerdo de socios. También evaluamos el patrimonio, no solamente el tangible, sino también el intangible, esto que vamos a ver que tiene que ver con la marca familiar, y también el desarrollo personal y profesional de cada miembro de la familia. O sea, hacemos entrevistas individuales, donde, bueno, cada uno con total libertad puede expresar cuáles son sus inquietudes e intereses, para que un poco en la facilitación de este proceso, ¿sí? Nosotros podamos poner todos los temas sobre la mesa. Y es ahí un poco donde a estos puntos que voy a compartir con ustedes, bueno, puede ser que según lo que alguien puso sobre la mesa, bueno, se le adicione algún punto en particular porque salió, y si quieren después en la parte de los que debatamos, les puedo compartir algunos ejemplos. Este diagnóstico que vamos a tener, yo le digo es el mapa, pero no es el territorio, o sea, porque bueno, vamos a tener un mapeo en dónde se encuentra esa empresa, familia, patrimonio, y dónde se encuentra cada miembro de la familia, pero a medida que vamos avanzando en el proceso, bueno, es posible que tengamos que hacer unos desvíos, pero es una muy buena guía a seguir. Voy a adentrarme entonces en el proceso de elaboración propiamente dicho. Bueno, y acá quiero compartir con ustedes la primera pregunta que yo realizo cuando hacemos un protocolo, ¿no? Es la importancia de tener esta visión común. Y la primera pregunta, sí, nos elegimos como socios realmente, porque bueno, puede pasar muchas veces en una segunda, ya tercera generación, yo a diferencia de una empresa tradicional, estoy heredando a mi socio. Entonces, generación tras generación, me tengo que volver a elegir. Y muchas veces de primera y segunda, como somos hermanos, nos elegimos fácilmente porque, bueno, hemos convivido y hemos compartido mamá, papá, y así como por ahí decimos que la empresa es el hijo económico del fundador, bueno, muchas veces nos encontramos con que también es el hermano económico, entonces es más fácil esa elección. Pero yo digo que siempre a partir ya de la segunda generación, bueno, es un poco responsabilidad de la segunda que la tercera se vuelva a elegir, ¿no? Entonces tenemos que trabajar y construir para eso si queremos dejar ese legado familiar en manos de las siguientes generaciones. Siempre decimos que a partir de la segunda es como si, ¿no? La segunda le pidiera prestado a la tercera la empresa, y tiene la obligación de cuidarla, de preservarla para que este legado familiar se pueda dar. Entonces, en este sentido, estas frases que comparto acá con ustedes, como padre fundador, hijo gastador y nieto mendigo, que hay muchísimas, yo digo, son mitos, ¿no? Y a partir de todas las herramientas que tenemos, bueno, es un poco responsabilidad de cada familia empresaria que estas frases, ¿no? Si la primera generación construye el éxito, o padre fundador, y pongo puntos suspensivos, porque bueno, cómo querramos que cada una de estas frases termine es responsabilidad de cada familia empresaria en función, ¿no? De empezar a trabajar y a gobernarnos y a gestionarnos como familia empresaria. Entonces, bueno, una vez que ya nos hemos elegido como socios, ¿sí? Decimos, bueno, toda la familia empresaria nos comparte que sí, que quiere seguir junta.
empezamos a trabajar sobre lo que yo digo, la marca familiar, nuestra identidad, porque como les comentaba recién, el modelo de negocio puede mutar, puede cambiar y seguramente también Fernando nos va a compartir lo que está pasando en muchas de las empresas en España, que a veces hasta, bueno, esa empresa por diversos motivos se venden, pero porque es una oportunidad para que esa familia empresaria invierta en otros negocios. Lo que sí es, por eso hablaba de los intangibles, cuál es el valor de ese intangible, ¿sí? De nuestra familia empresaria que lo representa nuestra marca familiar, nuestra identidad. Yo para graficarlo digo, bueno, a ver, para esta familia empresaria, ¿cuáles son esos innegociables, ¿no? Que tienen que ver con los valores, ¿sí? Muy probablemente cuando nosotros con la familia empresaria nos cuenten la historia de cómo iniciaron, surgen esos valores que son los innegociables, ¿no? Para cada familia también son diferentes. Entonces, bueno, esos 4 o 5 valores que son nuestros pilares y que queremos que las futuras generaciones perduren estos valores que nosotros tenemos con familia empresaria, ¿sí? Los principios, nuestra cultura, ¿m? Las tradiciones que de alguna manera van a hacer justamente a ese legado y a nuestro ADN como familia empresaria. Entonces, bueno, a partir de allí tenemos que entrar a lograr acuerdos. Y acá les comparto esta figura, ¿sí? En donde tenemos 2 personas que están mirando la misma situación, el mismo hecho, pero que cada una ve cosas diferentes. ¿Y cuántas veces nos pasa esto en la empresa familiar? Y cuando hacemos el protocolo, bueno, justamente esto es parte de lo que nos sucede. Y comprenderlo, ¿sí? Es sumamente importante, ¿por qué? Porque, bueno, el hecho es el mismo, pero cada uno de nosotros tenemos distintos supuestos, distintas expectativas sobre el mismo hecho, por eso es sumamente importante ponernos de acuerdo. Como por ejemplo, algún ejemplo rápido y simple, muchas veces, sé yo, ese hijo mayor que casi es cofundador con su papá, bueno, tiene en su cabeza que va a ser el líder natural, y que a lo mejor va a tener mayor parte de la propiedad, y muchas veces, es más, en las entrevistas individuales te dice, yo soy cofundador de mi papá, aunque no tenga todavía la propiedad, pero yo la fundé con él a la empresa. Entonces su supuesto, ¿sí? Está que él va a tener, o que es merecedor de una mayor parte. Sin embargo, ¿sí? Cuando ponemos esto sobre la mesa, bueno, los hermanos por ahí no lo ven igual, dicen, bueno, no, a lo mejor vos te mereces una mayor remuneración u otro tipo de recompensa, pero en la propiedad todos tenemos que ser iguales. Por es un ejemplo que les pongo. Entonces, en este sentido, ¿sí? En cada uno de los puntos, cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza, sobre todos estos puntos, distintas expectativas, distintos supuestos, pero esos supuestos y expectativas están en nuestra cabeza. Entonces, es necesario que nos sentemos, acordarlos, y una vez que logramos ese acuerdo, son esas reglas para nuestra familia empresaria. Que como les digo, no hay recetas, sino que son reglas propias, ¿sí? Que nosotros vamos a poner en donde el consultor, desde mi punto de vista, es un facilitador de todos los escenarios en función de lo que salió en el diagnóstico y lo que pueda salir en el mismo proceso, en esto de que el mapa no es el territorio, bueno, y puede ser que pongamos, sí, algunos puntos más, pero bueno, es decir, abarcar todas aquellas consideraciones que puedan ser importantes para esa familia empresaria para de estas expectativas y supuestos, estas inquietudes, intereses que salieron en este espacio de diagnóstico, poder ponerlos sobre la mesa y lograr acuerdos, pasarlos de expectativas, porque la expectativa está en mi cabeza y es solamente mía, ¿sí? Ahora, cuando ya lo volcamos en un acuerdo, ya es algo que acordamos entre todos. Y eso ya sí, una vez que yo acuerdo algo, ya sí, después podemos decir, ver qué pasa si rompemos un acuerdo. Pero no podemos romper una expectativa porque la expectativa nos pertenece a cada uno de nosotros. En cambio, el acuerdo ya nos pertenece a todos como familia empresa. Es un proceso, ¿sí? Que a la hora de sentarnos a poder hacer este protocolo,
requiere de consenso, o sea, como les dije, no se votan, sino que por el contrario, requiere consenso. Entonces para llegar a un consenso necesitamos de generosidad y de espíritu. Hay abierto, perdón. Entonces requiere de consenso, de generosidad y de espíritu abierto. En sí es un proceso, no es una meta. Como yo les decía hace un rato, ¿sí? Cuando vimos estas 4 etapas de lo que tiene una herramienta de planificación estratégica, bueno, este protocolo, para que sea una herramienta viva, ¿sí?, requiere de estas partes de este proceso. No es un fin en sí mismo, es un ejercicio de comunicación y de escucha y de autorregulación para toda la familia empresaria. Muchas veces cuando me ha tocado hacer protocolos entre primos, por ejemplo, nos encontramos que a veces esos primos hace muchísimo tiempo que no se ven y se vuelven a juntar nuevamente para hacer este ejercicio. Entonces, bueno, decimos que es un espacio en donde, bueno, hacemos este ejercicio de comunicación, escucha y también de autorregulación, porque, bueno, tenemos que ver y aprender a dialogar y llegar a consensos. A través de esto, ¿no?, del rol del consultor, nos va a posibilitar anticiparnos a todos los escenarios posibles. Entonces, cuando nosotros estamos alejados de los escenarios, sí es mucho más fácil, porque no tenemos esa carga emocional, y es mucho más fácil poner, digamos, las reglas de incorporación de las siguientes generaciones, si yo las tengo a unos años vista, que si ya las siguientes generaciones están algunas adentro y otras afuera. Entonces, bueno, tengo que hacer excepciones, y estos ya están adentro, y qué pasa con estos que están afuera, que los que entraron sin reglas y los otros les ponemos reglas. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Es decir, bueno, nos va a permitir anticiparnos. Obviamente que muchas veces pasa y entramos en esos procesos, pero bueno, es decir, entre los que están adentro y los que quieren entrar, justamente también es un muy buen ejercicio para llegar a consenso en relación a esas reglas. Es una receta a la medida de esa familia empresaria, es dinámica, ¿sí?, y la finalidad es gobernarnos y gestionarnos como familia y empresa. Puede que no evite los hechos, o sea, los hechos, ¿no?, y son naturales, el tema de la sucesión, el tema, si queremos que dejar en manos de las siguientes generaciones nuestra empresa, los tenemos que formar tanto como propietarios como futuros líderes, ¿sí? Entonces no evita los hechos, los hechos van a suceder, pero sí lo que podemos evitar, intentar evitar a través del protocolo, es los conflictos. De esa manera es esta receta, digamos, para esa familia empresaria en cuestión. Entonces, ¿no? Nos paramos en las fortalezas, es decir, bueno, ¿dónde nos paramos cuando hacemos el protocolo? Cuando nos paramos en la visión de las fortalezas y no desde los temas conflictivos, sino decimos, bueno, podemos ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío, sino que tratamos de pararnos en las fortalezas de esa familia empresaria como su activo intangible, verlo como su mayor ventaja competitiva, ¿sí?, y pararnos desde ahí, para desde ese lugar empezar a llegar a los consensos, ¿sí? Probablemente nos paramos en los conflictos, y bueno, yo siempre digo que donde se pone el foco, ¿no?, se agranda, ¿no? Cuando nosotros ponemos el foco en el conflicto, es probable que el conflicto se agrande. Entonces, ponemos el foco en las fortalezas de la familia empresaria, para que justamente desde ese lugar poder abordar, ¿sí?, todas las situaciones que se puedan presentar. Pero, bueno, muchas veces, como no todos los miembros de la familia están dentro de la empresa, conocen la historia, los valores, las fortalezas, todas estas cuestiones que les comenté al principio, bueno, es decir, hacerla consciente a todos los miembros de la familia empresaria, ¿sí?, que este instrumento es un instrumento para permitir cuidar de esa ventaja competitiva, poder transmitirla y de incrementarla, a través también de este documento que va a velar por el respeto de los acuerdos y también por poner el interés común por sobre los intereses individuales de cada uno de los miembros de la familia empresaria. Esa es la invitación al momento de la elaboración del protocolo. Entonces, bueno, ¿qué nos motiva a establecer nuestras reglas?
Entonces, acá entramos en los puntos que abordamos en el protocolo familiar propiamente dicho. Entonces, uno de los primeros puntos, y también en este ejercicio de poder comunicarnos, siempre nos es más fácil para los consultores empezar a poner sobre la mesa, ¿sí?, aquellas cuestiones que nos hacen fuerte. Entonces, el primer punto a acordar, y para poder hacer este ejercicio de comunicación, ¿sí?, empezamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el legado familiar. Entonces, bueno, quiénes son, escribimos, ¿no?, y delimitamos quiénes son los miembros del grupo familiar que van a firmar el protocolo, que yo siempre promuevo que soy a toda la familia empresaria sanguínea mayores de 18 años, y los políticos también, para que tengan conocimiento, también son parte de la familia empresaria, no participan en el proceso de elaboración siempre, pero que sí estén, por lo menos, que lo conozcan, porque bueno, también son las reglas que se van a implementar para sus hijos, entonces también por ahí es adecuado que lo conozcan. Pero eso también, a veces hay familias empresarias que lo aceptan y otras no. En relación al legado, ¿sí?, ahí también plasmamos la historia, porque muchas veces es muy rica, y si no con el tiempo se pierde, y cuando nos cuentan la historia, es una forma también de transmitir a las siguientes generaciones de dónde vinimos, sobre cómo hicimos esta empresa familiar, cuáles son los valores, esos 5 o 6 innegociables que recién hablaba, los plasmamos en el protocolo, y cuál es el propósito como familia empresaria, ¿no? Trabajamos en ese propósito que tiene que ver con el legado que queremos dejar en manos de la siguiente generación. Y yo le suelo agregar un glosario porque a veces, bueno, hay términos que quedan como, si se quiere, ambiguos, entonces vamos trabajando con la familia empresaria y a veces, bueno, términos como, bueno, ¿quiénes componen la familia empresaria? Aquí, hoy que no hay, no todas las nuevas generaciones se casan, algunas viven en pareja o conviven, entonces, bueno, ¿qué interpretamos, por ejemplo, por parientes políticos? Bueno, una serie de cosas, todos aquellos términos que puedan quedar ambiguos, también los valores, ¿sí? A veces no solamente expresar los valores, sino qué significa para esa familia empresaria cada uno de estos valores, también lo acordamos. ¿Mm? Y bueno, esto entonces todo lo que tiene que ver con el legado familiar propiamente dicho. Después pasamos a las normas de actuación, o sea, sí comienzo por el legado familiar, pero a partir del legado familiar, sí, ya lo que viene lo vamos trabajando no en un orden, sino que el orden se lo vamos dando en función, porque desde mi experiencia estos procesos duran entre 6 meses y un año, más diría entre 6 y 8 meses y un año, y muchas veces, sí, al comienzo empezamos con el legado familiar, que nos lleva aproximadamente 2 o 3 reuniones, todos estos puntos, pero bueno, hay temas más álgidos y temas más fáciles para tratar, según la familia empresaria en cuestión, por dónde esté transitando esa familia empresaria. Entonces, bueno, entre los primeros meses hasta el tercero, cuarto mes, en donde la familia hizo ese ejercicio de comunicación y consensuar, desde mi metodología vamos trabajando con los puntos más fáciles, si se quiere, para luego, ¿sí?, dejar en el medio, cuando ya estamos entrenados, los puntos más difíciles, para de nuevo, al final, dejar también estos puntos que no sean tan problemáticos, porque bueno, en la mitad como que ya tenemos más energía como para poder tomar los temas más complicados. Entonces, bueno, en las normas de actuación, el ámbito y su naturaleza, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con prevención de conflictos y arbitraje, o sea, si no pudimos, tratamos de prevenir el conflicto, pero en caso en que esté, ¿sí?, algún hecho, alguna cuestión que no se pudo solucionar a través del protocolo, bueno, ¿cuál va a ser la manera en que lo vamos a resolver? Si a través de mediación, por ejemplo, en Argentina tenemos, en el Instituto Argentino de la Empresa Familiar, hay mediadores, hay un tribunal de mediación, entonces, bueno, ¿a dónde vamos a recurrir? Y otro tema no menor, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esas modificaciones, actualizaciones y adiciones, ¿sí? En el caso que nos esté faltando algo o que algún punto nos haya quedado obsoleto, alguna regla nos quede obsoleta, ¿cómo lo vamos a hacer? Dicho eso, pasamos a
¿no? Lo que es gobierno, dirección y gestión de la empresa, y después gobierno, dirección y gestión de la familia empresaria. En relación a gobierno, dirección y gestión de la empresa propiamente dicha, ¿sí? Que nos incumbe al ámbito del protocolo, bueno, cuál es la cultura, los principios y la consolidación de tradiciones que nosotros queremos que se consoliden dentro de nuestra empresa, de grupos de empresas. Recordemos que el protocolo es para todo el grupo de empresas de la familia. ¿Cuáles son aquellos acuerdos sobre la estructura de gobierno y sus funciones? Recordemos de nuevo, propiedad o junta de accionistas, directorio y equipos de gerencia. ¿Sí? ¿Cuáles son los derechos y deberes, obligaciones de cada uno y cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo se va a conformar, por ejemplo, el directorio, miembros de la familia, cuáles son sus requisitos, cómo se va a dar la información, etcétera? Y también lo mismo en relación a los equipos de gerencia. En relación también a la empresa, bueno, cómo va a ser el ingreso de los familiares a la organización, temas como la incorporación de las nuevas generaciones, tanto para cada uno de los puestos, para puestos operativos, mandos medios y gerencias funcionales, todo lo referido a las nuevas unidades de negocio en donde podamos entrar, los temas de profesionalización en los órganos de gobierno empresarial. Les recuerdo que acá, de nuevo, profesionalizaciones en relación a las buenas prácticas, ¿sí? De órganos de gobierno, tanto en relación a la propiedad, dirección y gestión, cómo va a ser la remuneración a directivos y a empleados, ¿sí? Remuneraciones, incentivos, resultados, etcétera. Cómo queremos que sean los productos y servicios en realidad en relación a los estándares de calidad de nuestra empresa familiar, y también aspectos como, por ejemplo, el clima laboral que queremos en relación a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. También aspectos como que tienen que ver con el traspaso generacional, el liderazgo y la sucesión. Entonces, bueno, todos estos, ¿sí? Son algunos de los principales puntos que trabajamos en relación al gobierno, dirección y gestión de la empresa propiamente dicha, que cómo la trabajamos. Una vez que queremos trabajar uno de los puntos, por lo general una semana antes, le mandamos una serie de interrogantes, ¿sí? Un preguntero que le digo yo, a todos los miembros de la familia, un mail con 10 preguntas disparadoras, como para que vayan pensando, ¿sí? Qué postura van tomando ellos sobre estos puntos, y después, bueno, compartirlos. A veces nos pasa, por ejemplo, en relación a las estructuras de órganos de gobierno, que algunos miembros de la familia, bueno, no están muy empapados, también les mandamos material, y también, bueno, compartimos en ese espacio, bueno, qué significa la estructura de gobierno y las funciones y las responsabilidades de cada uno de ellos. Luego pasamos al gobierno y gestión de la familia empresaria. Yo se los expongo así, y después así también queda acomodado en el protocolo, pero les repito, a veces vamos tocando distintos puntos, la metodología no vamos en este orden, y tiene que ver, sí, con aspectos como los relacionados con acuerdos sobre la propiedad y su organización, como por ejemplo regímenes económicos matrimoniales, también lo que tiene que ver a los acuerdos de socios, que eso sí, muchas veces los pasamos a instrumentos legales, todo lo que tiene que ver con los acuerdos sobre la transmisión de la propiedad, por ejemplo, en el caso, ¿qué pasa en el caso que alguno de los miembros de la familia se quiera ir? ¿Cómo vamos a evaluar sus acciones? O sea, que se tiene que quedar, porque si estamos en el momento, probablemente para el que se quiere ir vale mucho, y para el que se queda vale poco, o cuál va a ser entonces, en frío podemos establecer un método de evaluación de acciones que nos parezca justo para todos, cuáles van a ser las prioridades de venta, ¿sí? Entre miembros de la misma rama, algún derecho de preferencia, alguna cuestión en particular, que esto también aconsejamos después que sí vaya a instrumento legal también, cómo va a ser la educación de las futuras generaciones, todo lo que tiene que ver, ¿sí? Estamos ya en la hora para pasar al espacio de las preguntas. Dale, ya redondeo y termino. Para terminar. Sí, 2 minutitos y termino. Lo que tiene que ver con relación al espíritu emprendedor e innovación, la política de atención económica, dividendos, reservas, etcétera,
¿sí? La estructura de gobierno, consejo de familia, si vamos a tener oficina patrimonial, comités ad hoc, normas de conducta empresarial frente a los negocios, acuerdos solidarios y de mediación, gabinetes de crisis, etcétera. Y bueno, toda consideración final y anexos adjuntos que se quieran poner. 2 minutos y termino. La implementación, ¿sí? Pasamos a la etapa de implementación y actualización. Para que este instrumento pueda darse es importante que estén bien determinadas sus pautas. El órgano de gobierno que nosotros establecemos para la implementación y la retroalimentación es el Consejo de Familia, por eso es importante que esté. En este sentido, ¿sí? Es importante que también este Consejo de Familia, si la familia se modifica, el patrimonio evoluciona y los propósitos de las personas también, que el protocolo se vaya adaptando para que sea una herramienta dinámica. Entonces el protocolo de esta manera se convierte en esta herramienta que permite de alguna manera gobernar y gestionar la empresa por un lado, y gobernar y gestionar la familia empresaria. Bueno, acá les dejo, total el material lo van a tener, en este sentido el protocolo, acá les dejo algunos tips de por qué entonces el protocolo sería una herramienta de gestión para la familia empresaria, ¿sí? Y bueno, les invito también a que si quieren profundizar un poquito más, está en mi libro, que lo pueden encontrar en algunas librerías, y si no está en Amazon. Así que, bueno, muchísimas gracias, y bueno, estoy dispuesta a las preguntas para que podamos avanzar, y si quedó algo, este material lo van a tener y quedo a su disposición. Muchas gracias, María Los Ángeles, por compartir la metodología para desarrollar el protocolo familiar, acuerdos tan necesarios y estratégicos para la gestión de la familia empresaria. Entonces, como bien dices, vamos a pasar a las preguntas, por lo que les veo que ya hay hartas preguntas. Voy a presentar a nuestro moderador invitado. Él es Fernando Nogales, conferencista y asesor de empresas familiares, además miembro del Consejo Consultivo de Familias Empresarias de Chile. Fernando, por favor, adelante. Buenas noches desde España, buenas tardes en América. Me ha parecido enormemente interesante la estructura que ha propuesto para la escritura del protocolo familiar de María Ángeles, ¿no? Se la nota que tiene experiencia en ese tema. Ha habido algunas preguntas interesantes en el chat, y por ejemplo hay una que dice, bueno, las familias políticas podrían participar en la escritura del protocolo, familiares políticos. ¿Qué nos dices, María Ángeles? Bien, en algunas cuestiones es importante que participen, o sea, no hay una receta, como les digo, o sea, no hay una receta. Yo en general por lo que me encuentro es que no se los quiere incluir en algunos temas, y en esto de la transmisión de valores, etcétera. Yo creo que son los valores de esa familia empresaria, pero sí me parece sumamente importante que los políticos sí participen de la lectura del protocolo. Porque de alguna manera, más que la participación de la confección del protocolo, que eso es algo, salvo que, bueno, se le quiera dar propiedad, o dentro de los derechos hereditarios a ese futuro cónyuge, digamos, de nuestro hijo o hija, se le quiera dar propiedad, entonces en ese sentido se va a tener que valer de esas reglas de juego. Entonces, en ese sentido sí. Por eso no hay una receta no hay una receta para decirle sí o no, pero sí cuando nos tocan o nos preguntan, bueno, a ver, ¿cuál es tu voluntad en relación a los parientes, a los esposos de tus hijas, tus hijos, cuando le hablamos a ese líder o ese fundador? Si la voluntad es que hereden también acciones, sí es importante que participen de la elaboración del protocolo, porque van a ser futuros accionistas. Ahora, si no, sí es importante que, desde mi punto de vista, estén en la lectura del protocolo, porque todas esas reglas van a valer para esos hijos que, bueno, esos valores, esos principios, la carrera profesional que pongamos en el protocolo que tienen que tener, bueno, tiene que ser también velada por los padres y avalada, ayudada, acordada. No sé si... Hay otra pregunta claro. que me parece muy interesante, María Ángeles, y es: ¿qué importancia tiene o debería de tener el Consejo de Familia
en la escritura del protocolo? Bueno, para mí el consejo de familia, o sea, si me preguntan yo soy enamorada del protocolo, pero sin consejo de familia casi que no podría. A ver, el consejo de familia es la que implementa y actualiza el protocolo en su caso, ¿sí? Es el órgano de gobierno de la familia empresaria para implementar y actualizar, velar, ¿sí? Porque ninguna cláusula nos haya quedado obsoleta, ninguna de estas reglas. Entonces, desde mi experiencia, porque si lo formamos después al consejo de familia, a veces cuesta el ejercicio, entonces yo por lo menos de mi metodología, ya el segundo o tercer mes que ya como familia empresaria estamos más entrenados, ahí armamos el consejo de familia, que inclusive que se encarga de hacer con nosotros la agenda de cuándo se van a juntar, porque a veces hay familia empresaria numerosa, entonces ya desde el tercer, cuarto mes que estamos escribiendo el protocolo, empezamos a hacer el ejercicio, el consejo de familia que empiece a cumplir con su función. Así que es sumamente importante, porque un protocolo sin un responsable de implementación, para nosotros el consejo de familia y de actualización, queda como letra muerta y no cumple con esta finalidad que proponen. Una pregunta que me parece también muy interesante. Tenemos muy buenos chats, ¿no? Hay buenas preguntas, ¿no? Y si algún familiar, o más de un familiar, no quiere escribir el protocolo, 4 hermanos y uno no quiere. ¿Qué hacemos con ese que no quiere? Bueno, bueno, ahí tiene que ver por eso la primera pregunta, ¿no? Es decir, cuando nos tenemos que elegir como socios, ¿no? Entonces lo primero que hacemos, porque ahí en cada caso en particular también vemos que es posible como familia empresaria y que no. Porque ahí creo que con Fernando compartimos que nosotros hacemos con las familias empresarias muchas veces asesoramiento o acompañamiento, pero muchas veces hacemos docencia o formación, porque es esto, ¿no? Aunque te quieras quedar en un espacio de futuro propietario, bueno, eso implica toda una serie de, no solamente derechos, sino también de obligaciones. Está dentro de este espacio poder tener esa, digamos, respeto hacia toda la familia empresaria por llegar a unos acuerdos. Entonces, son casos particulares, pero sí, no debería haber un protocolo sin que un miembro de la familia, porque esa persona, entonces, bueno, ¿cómo consensuamos entre todos? Porque, bueno, puede ser que se pone sobre la mesa si esa persona realmente quiere ser parte de la familia empresaria, de ese grupo de empresas o no, ¿no? O quiere seguir en los negocios como familia empresaria, quiere seguir en los negocios con su familia. Si no quiere estar en el protocolo, es de presuponer que no. Pero bueno, ponemos sobre la mesa esos espacios de comunicación en donde, bueno, cada uno se saca sus expectativas para ponerlos en acuerdos, ¿no? Y a lo mejor parte del acuerdo sea que esa persona ya elija, a lo mejor, bueno, no ser parte de los negocios de la familia, que no está ni bien ni mal, ya se elabora un plan para eso. Una última pregunta, y creo que también bastante interesante, que te habrás encontrado en más de una ocasión a la hora de hacer el protocolo. ¿Cuáles son las edades a partir del cual los hijos, bueno, pues podrían en alguna medida ser interesante que tuvieran la escritura de un protocolo? Bueno, los hijos mayores de edad los incluimos todos en la confección del protocolo, o sea, toda la familia, por eso también definimos, ¿no? Que definimos como familia empresaria, pero para nosotros, o sea, la familia empresaria potencialmente son todos los que pertenezcan a esa familia por el hecho de pertenecer, distinto de trabajar en la empresa. ¿Sí? En la empresa buscamos que estén los más idóneos, que estén, por eso la profesionalización, pero dentro de la que conforma la familia empresaria, bueno, todas las ramas descendientes, digamos, son potenciales, es de esperar que todos sean potenciales propietarios. Entonces, lo que pasa es que a veces los menores, bueno, todavía no tienen, digamos, las capacidades para decidir en estos acuerdos, pero todos los mayores de edad, sí, y aparte es muy rico, porque hoy a veces en las familias empresarias conviven varias generaciones.
Y es muy rico poder escucharse, por eso parándonos desde la fortaleza de esa familia empresaria, es muy rico poder escuchar desde las experiencias del fundador y también las opiniones del nieto y de los padres, todos acordando reglas como, por ejemplo, la incorporación de las nuevas generaciones. Favorecemos muchísimo también nuevos emprendimientos, el espíritu emprendedor, la innovación, tan importante en los momentos que vivimos, porque bueno, esos chicos tienen que estar muy preparados para entornos muy cambiantes, sabemos que los ciclos a veces de vida del modelo de negocio son muy cortos, entonces tienen que estar mucho más entrenados para poder ver más allá. Es sumamente importante las generaciones que pueden empezar a tomar también conciencia cuando los hacemos formar parte de este proceso. Creo que tengo tiempo para otra pregunta más, que me Bueno, parece muy interesante. Me parece muy interesante. Por ahí alguien ha comentado algo al respecto, ¿no? ¿Cuándo aconsejarías que un proceso de protocolo en una empresa familiar pudiera haber más de un protocolo? a ver, yo desde mi experiencia, o sea, el protocolo justamente es para todo el grupo de la familia empresaria, o sea, no aconsejo más de un protocolo, o sea, por eso digo, son las reglas que hoy podemos poner, o sea, más de un protocolo no debería tener mucho sentido, porque todos dentro de esta familia empresaria somos, salvo que, bueno, se haya divisiones y ya tengamos un grupo y dividamos las empresas como familia empresaria, y entonces ahí cada, digamos, rama podría tener sus protocolos, pero en las instancias, por eso vuelvo a lo preliminar, cuando nosotros estamos en primera, segunda, tercera generación, donde estamos entre padres, hijos, primos, a diferencia de estas empresas longevas, que por ahí Fernando tiene otras experiencias diferentes, en nuestros casos, en nuestra latitud es esto, justamente buscar los acuerdos en esta familia empresaria de la mano de este protocolo, que por eso también decimos, a medida que vamos madurando como familia empresaria, vamos mejorando, el Consejo de Familia va mejorando estas reglas, ¿sí? Pero inclusive me ha tocado también casos en donde de conocer muchísimas familias empresarias donde las empresas tienen, se pelean los hermanos y tienen, esta se llama Pérez Sociedad Anónima y este Pérez, Juan Pérez y la otra Pérez Juan Sociedad Anónima, o sea, es decir, es lo importante ahí, ¿no? Esto es la importancia que tiene, y entonces te dice, ¿y vos a cuál vas? ¿Al Juan Pérez bueno o al Pérez Juan malo, no? Entonces, la importancia que tiene acordar sobre el valor de nuestra marca familiar, porque también la empresa familiar que es muy resiliente, nos encontramos con muchísimas empresas a veces que no le va tan bien, pero gracias a que conocemos a esa familia, los dueños, cómo trabajan, tanto proveedores como clientes, empleados, o sea, el proveedor que te sigue dando, digamos, como decimos acá, el fiado, porque te conoce, el cliente que te compra anticipado, porque entonces, lo importante que es custodiar el protocolo para nosotros, por lo menos desde mi visión, tiene mucho que ver con custodiar esa marca familiar a través de unas reglas como familia empresaria. ¿Mm? Después, bueno, cada caso, puede haber casos particulares, pero ese es... Claro. No, es muy interesante lo que comentas porque, no sé, creo que es un poco un tema de la demografía, ¿no? Pero aquí en España nos estamos empezando a encontrar con algunos casos en los cuales se hace más de un protocolo dentro de la misma familia. Por ejemplo, cuando la empresa ha nacido como no familiar, son 4 socios, 3 socios, 2 socios, y luego vienen los hijos y cada uno de los socios pues incorpora a la empresa a alguno de sus hijos y entonces son familias distintas que tenían un proyecto común los fundadores, pero son familias distintas. En algún caso nos han pedido que hagamos protocolos distintos con en los protocolos un denominador común para los dos protocolos, pero hay diferencias importantes, son sectores a veces muy distintos, vienen de historias muy distintas
ese es un caso que va ocurriendo con alguna frecuencia, ¿no? Son casos atípicos, pero empiezan a tener cierta relevancia. Sí, Otro caso es cuando se encuentran empresas que nacieron familiarmente de manera individualizada y luego se asociaron a otra empresa familiar que a su vez ya tenían cada uno sus propios protocolos, pero por circunstancias de la vida, una crisis económica, intentan y consiguen crear primero una alianza y después una fusión, ¿no? Bueno, son casos raros, ¿no? Pero como empieza a haber muchas cosas raras cuando, sí, cuando te lo que piden pasa esto, que pues bueno, ¿no? sí, yo la verdad que promuevo, trato, por eso también la etapa de diagnóstico es sumamente importante y esa etapa sí, hacerlas todas juntas para ver también qué es posible, porque bueno, en definitiva en una empresa o en un grupo de empresas de una familia empresaria fusionada, si se quiere, bueno, los valores a seguir, entonces a veces, ¿no? Porque si bien vienen de familias distintas, tenemos que tener, aunque sean los valores de esos fundadores, que fueron esos amigos que se juntaron por este afecto societatis y determinadas prácticas, que bueno, en principio, por eso digo, no hay una receta, no hay una receta, pero bueno, la incorporación a la empresa, y bueno, las reglas deberían ser las mismas, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque la incorpora, salvo que también, bueno, hay un acuerdo después de decir, bueno, entra uno por familia, pero también es de esperar que entren los mejores a esa empresa, no sea por familia, porque bueno, la empresa no se convierte en un semillero de puestos de trabajo para la empresa, sino como propietarios lo que fomentamos es que justamente como propietario yo voy a querer que mi empresa esté en los mejores para que mi patrimonio esté en buenas manos y crezca. Y si yo soy un potencial candidato porque soy bueno, porque también en las familias empresarias, hoy los talentos no sobran y en las familias empresarias hay muchísimos talentos, entonces darle la oportunidad, por eso de ese sentido, bueno, por eso no hay una receta, pero de alguna manera siempre es, primero, intentar de que esas familias en un diagnóstico empiecen, nos sentemos, empezar a hablar, comunicarnos y después, bueno, ver qué es posible. Pero desde mi punto de vista, bueno, empezar tratando de poder compartir esos espacios todos juntos. Por eso también en el diagnóstico hablar y ver, es decir, cuál es el propósito de cada uno. Cuando vos te encontrás en entrevistas individuales que los propósitos son muy diferentes, bueno, también eso se pone sobre la mesa en la etapa de diagnóstico. Porque a veces también nos han llamado para hacer protocolos en donde en la etapa de diagnóstico uno empieza a ver que hay cuestiones que hay que hacer primero para abordar un protocolo. Oye, Entonces, una pregunta interesante que por ahí ha rodado, y ya que ya es la última, porque se nos acaba el tiempo, tendríamos que decirle a la fe que estas cosas tienen que durar como mínimo 2 horas, que claro, como mínimo 2 horas. Bueno, bueno, pero hay se nos muchas cansa. preguntas. Bueno, Sí. mira, no sé si te habrás encontrado, creo que alguna vez hemos hablado, pero algún momento empieza un protocolo y el proceso en principio va bien, y luego empiezan a ocurrir cosas, incluso Uh-huh. situaciones muy delicadas. ¿Cuándo se debe de cortar un protocolo? A ver, yo no corto un protocolo, por lo general, ¿sí? A ver, el ejercicio es llegar hasta el final. Sí me ha pasado protocolos que, es más, tengo ahí un par que no, que estamos tan reticentes a firmarlo, porque en el momento acuerdan, pero después, pero sí el ejercicio es terminar. Aparte, como yo voy con los puntos así mezcladitos, lo que sí es, y me pasó, y les doy un ejemplo rapidito, de una fundadora que me llamó para hacer el protocolo porque tenía sus 2 hijas en las gerencias, y bueno, y veía que se llevaban mal. Entonces el protocolo era la excusa como para ordenar y ver si existía esa posibilidad. Bueno, hicimos el protocolo, bárbaro. Cuando llegamos al punto bueno, del traspaso generacional y la sucesión, la fundadora me dijo, no, eso yo no te llamé para eso. Dice, yo me voy a ir cuando me muera de la empresa. Entonces, bueno, ahí lo que hicimos no habrá sido lo mejor, pero porque yo no creo en esos procesos de protocolo donde están 3 años para resolver un punto. Bueno, a ver, ¿qué nos es posible hoy? Entonces, hoy sí, lo que hicimos fue, bueno, ¿cuál era el plan de formación para las futuras generaciones para estar en la dirección y en la propiedad?
Y bueno, ella que está en la dirección, pusimos la fecha de partida a partir de la segunda generación, ¿no? Pero bueno, la primera no tenía fecha de partida. El mejor protocolo, y a lo mejor lo agarra Fernando y dice, ay, qué barbaridad. Pero no sé, por eso, el mejor acuerdo al que pudimos llegar, que su consejo de familia después lo podrá ir mejorando. Pero o sea, porque está bien, ese punto quedó medio, digamos, no ser el mejor, pero lo que logramos con todos los otros consensos y acuerdos fue maravilloso. Y a partir de ahí han crecido muchísimo porque se han animado a invertir en otras empresas, y aparte los hermanos han visto la complementariedad y antes competían, han visto, o sea que yo creo que el poder llegar a los mejores acuerdos, el hecho ya no más de sacarnos los supuestos de la cabeza, podernos poner en regla, y por eso es que yo digo, es un instrumento de planificación estratégica, no es una cuestión blindada que me va a sancionar y ante el incumplimiento, no. Es un instrumento dinámico que nos va ayudando a ser cada día mejor como familia empresaria para poder garantizarnos la continuidad. Esas reglas muy blindadas, muy duras, en una empresa que puede pasar como las que puede tener Fernando, que estén en generación número 20, y son necesarias, hasta les diría. Pero en nuestras empresas que están en las primeras generaciones, bueno, por lo menos desde mi experiencia, más estos protocolos de proceso en donde vamos haciendo acuerdos y los vamos mejorando, y a medida que vamos haciendo el ejercicio, también nos va permitiendo generar un montón de soluciones a un montón de escenarios que nosotros como familia empresaria nunca nos habíamos planteado. Yo me quedo con este último mensaje que ha sido maravilloso, María Ángeles, que aún en el supuesto que en algún caso, por la razón que sea, no se puede terminar el protocolo, el avance ha sido enormemente importante, siempre, que si no se hubiera hecho nada. Y en ese sentido siempre tiene un valor añadido inconmensurable, al menos para el ámbito de las relaciones de la familia. Porque también si no se pudo terminar, tiene todo un significado para esa familia empresaria, entonces hay que trabajar sobre otras preguntas, ¿no? Muy bien, pues hemos terminado, se nos ha terminado el tiempo, no el tema, ¿no? No, Pamela, el tema no, creo que es tu turno. Sí, así es. Muy bien, María Ángeles. Pamela. La verdad es que el tema no se termina, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias, María de los Ángeles y Fernando. La verdad es que ha sido muy interesante escucharlo. Bueno, para qué decir, hubieron tantas preguntas y efectivamente tendremos que volver a reunirnos más adelante, de todas maneras. Tenemos que ir finalizando en virtud del tiempo y bueno, y quiero dejarlos invitados al próximo jueves 25 de junio. Estaremos conectados con el tema ¿Cómo liderar en tiempos de crisis?, con un destacado invitado. Él es Ignacio Fernández Reyes, speaker y consultor internacional en liderazgo para el alto desempeño, equipos efectivos y bienestar organizacional, profesor universitario y autor de los libros GPS Interior, Felicidad Organizacional y Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño. Así que las invitaciones las vamos a enviar por email. Las invitaciones son personalizadas, las enviamos por email y al inscribirse ustedes reciben la respuesta con el acceso al seminario online. Así que la van a estar recibiendo durante la semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación en este webinar. No se olviden de implementar con la máxima rigurosidad y precaución todas las medidas de autocuidado. Hay que cuidarse. Y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.